miedo. Son cinco ustedes, Pi. Tiene 3 minutos. Los escucho, Pi. Ok, comencemos presentándolos entonces. Nos vamos a presentar. No, cinco. Pi. No, hombre, ya estamos hablando aquí. Hombre, ya nos conocemos, Pi. ¿Cómo que nos...? Bueno, para que el público sepa de qué... Estás grabando. Somos. Ay, amigo. Bueno. Bueno, entonces, preséntense empezamos. Entonces. Mi nombre es People, pertenezco a la Legión de María Auxiliadora, la Señora de la Paz, Santa Clara, California. Represento a la comunidad de la Anunciación, la Catedral de Stockton. Adelante a ti. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Otilia. Buenas noches. En algunos lugares, supongo, mi nombre es Otilia Falader. Pertenezco a la parroquia Nuestra Señora del Valle. Los saludo desde California. Adelante, hermano Carlito. Mi nombre es Carlos Flores. Nunca he apostatado del bautismo. Sigo todavía basado en el mismo bautismo. Adelante. Adelante, hermano Beto. Bueno, se fue el hermano Beto, entonces adelante, José. Muy bien. Bueno, a quien vaya a escuchar este diálogo con estas personas, bueno, pues, mi nombre es José Peregrino, soy cristiano. Hace algunos años creí en Jesús, escuché el Evangelio y creí en Jesús. Y desde entonces camino con él. Y aquí estamos para dialogar. Adelante. 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 ¿Qué pasó, Pete? Ok, adelante. Entonces, ¿quién va a empezar? Ustedes dijiste que Otilia empezara. Bueno, cualquiera de ustedes. ¿Qué no dijo José que él iba a comenzar? No, se echó para atrás, tuvo miedo, Oti. Dice que empecemos nosotros. Dijo que iba a empezar aquí el hermano José Peregrino. No, yo no he dicho que voy a empezar. No tenga miedo. Dele. Yo no he dicho que voy a empezar. Dijo Pete que usted iba a empezar el tema. Dele. No, pero yo no dije que sí. Yo les sugerí que ustedes, porque hace rato él dijo que usted va a empezar. Déjame hablar. En un diálogo que tuve con Kiki, empecé yo. Y ahora les toca empezar a ustedes. Por eso. No es por mis pantalones. Es por esa razón. Pero Carlos no entiende. Entonces, por eso empiecen ustedes. Y yo termino. Adelante. Bueno, ¿quién va a poner los tiempos, Pete? Pásate. Ok, empiezo. Pero, si quieren, hermano, si quieren, empiezo yo. Si quieren. Tiempos. Perdón, ¿quién estaba hablando? Si quieren, empiezo yo. Carlito, entonces tú empiezas. ¿Pero cuánto va a ser? 3 minutos, ok, 3 minutos, adelante. 3 minutos. Corre, empieza. Ok, yo no le tengo miedo a empezar un tema, ok, vamos aquí. Lo dijo el Mesías, dijo, para que alguien sea discípulo mío, hay que bautizarlo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. No dijo si estaba viejo, joven, ciego, renco, mudo, o era alguien especial que no podía profesar la fe. Para ser discípulo de él, el requisito era bautizarlo por la fe de alguien, ¿no? El que lo iba a bautizar, si este no podía hablar, si era alguien especial, lo iba a bautizar por la fe del que lo iba a bautizar, por la iglesia del Señor Jesús. Ok, vamos. Bautícenlo, háganlo mis discípulos como se hacen discípulos, bautizándolos, ya sean ciegos, cojos, patojos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y pasan a ser discípulos de él. ¿Un panecito? Es bien importante. Ok, cuando este fue bautizado, ya sea de niño
media vida, o ya anciano, o ciego, o especial, ya es discípulo del Señor Jesús. Alguien viene y dice, ese bautismo no es válido, y se encareta o se mete un bautismo, otro eso ya es rebautismo. Ok, ¿cómo le podemos dar un rebautismo a una persona especial? Tiene que profesar con su boca que cree en el Señor Jesús, pero si es mudo, y allá vienen y se puede rebautizar a este, pues ahí rebautizan, ¿no? Entonces, rebautizar, cuando el bautismo desde Juan el Bautista para acá, no existe el rebautismo, no hay rebautismo en la Iglesia Católica, en la Iglesia del Señor Jesús. ¿Cómo rebautizar a alguien? Si lo rebautizo, entonces, si ese ya fue bautizado en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, ya es discípulo del Mesías. Háganlo mis discípulos, y de allí para acá, si yo lo rebautizo, tiempo. 3 minutos con 4 segundos. No, todavía no los cumplía. No, aquí está. Pero no diga que se pasó, porque no se pasó. 3, 4 con 31. ¿Ok? Bueno, yo estoy tomando aquí tiempo por cualquier cosa, para tomar el mío, Bueno. pero yo estoy aprovechando. Ahora sigue Peregrino, ¿verdad? Y después, ¿quién? ¿El hermano Quique o yo? O Pete. O invite a compañeros, Peregrino. Bueno, entonces va mi tiempo a partir de ahora. Ya. Muy bien. Bueno, 1 Timoteo 4, versículo 1 dice, recordemos que estamos hablando de la apostasía. Ese es el tema. Sí. Dice, 1 Timoteo 4:1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escudriñando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Ok, eso dice 1 Timoteo 4:1. Primero, vamos a ver quién dice esto. El Espíritu. Es el Espíritu quien está diciendo esto. El Espíritu dice claramente. Quiere decir que el cristiano tiene la facultad de oír al Espíritu. ¿Ok? Y claramente, aquí dice eso. Y nos dice que algunos, que en los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe. ¿Ok? ¿Qué es la apostasía? Porque aquí dice, algunos apostatarán de la fe. Está hablando de apóstatas. Está hablando de apostasía. Y lo dice, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Qué es la apostasía? La apostasía es escuchar a espíritus engañadores y la apostasía es escuchar doctrinas de demonios, no escuchar la doctrina correcta. Apostasía es no escuchar al Espíritu Santo, sino a espíritus engañadores. ¿Correcto? Esa es la apostasía, según 1 Timoteo 4:1. Entonces, ¿quién es un apóstata? Ahí entendemos también la definición. ¿Qué es un apóstata? Es alguien que escucha o que ha escuchado espíritus engañadores, que han sido engañados, que no escuchan, que no escuchan la verdad, sino están escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas no correctas, sino a doctrinas de demonios. Ese es un apóstata, el que está escuchando el día de hoy doctrinas de demonios y espíritus engañadores. Por lo tanto, para saber quién es un apóstata, hay que ver qué dice el Espíritu. Y vamos a ver quién escucha al Espíritu. Y vamos a ver también cuál es la doctrina correcta, cuál es la doctrina de Dios, para entonces conocer cuáles son las doctrinas de demonios. Conociendo la doctrina correcta, podemos entonces ver cualquier otra doctrina que no es correcta, podemos decir, esa es una doctrina de demonios. Y esa persona, sea donde sea, esté donde esté, diga lo que diga y proclame lo que proclame, aunque no le guste, es un apóstata. ¿Ok? Eso dice 1 Timoteo 4:1. Me quedan como 15, 16 segundos. Aquí me quedo. Adelante.
Bueno. Me toca a mí porque me voy a retirar muy pronto porque voy a comer, tengo mucha hambre. Perdón, Otilia, ¿qué hora tiene usted en su lugar? Son las 5:30, 5:28. Ah, ok. Nada más que Sí, yo acá como estamos. tardecito y ya no sé. Bueno, Sí. perdón, estamos en un en vivo, vamos a hablar Perdón. del tema, no vamos a hablar de lo que estamos haciendo, pensando. No, adelante. Ok, vamos a mirar qué es la apostasía. Tiempo. La apostasía, yo también. La apostasía viene siendo una herejía, obviamente, ¿verdad? Viene siendo una herejía, una persona que apostata como estamos hablando de la fe de la iglesia, una persona que apostata de las enseñanzas que ya se le dieron. A eso se le llama apostasía. Al que se le dio una doctrina, al que se le enseñaron, se le enseñó que Jesucristo es el Salvador del mundo, que Jesucristo y los apóstoles enseñaron esta doctrina, que sus padres, sus abuelos, sus bisabuelos, sus tatarabuelos y para de contar, les han enseñado a esas personas. Lo que nos han enseñado nuestros ancestros y nosotros no nos gusta, no nos acomoda y nosotros abandonamos esa fe. ¿Por qué? Por diferentes razones, a veces porque no nos la cara de alguna persona, porque en la iglesia hay un pecador o conocí a un sacerdote que peca, entonces yo no me gusta que me pongan leyes, yo quiero irme tranquilita a poner mis propias leyes. Eso es abandonar la fe que aprendimos de nuestros padres o nuestros abuelos o nuestros bisabuelos. Eso es la apostasía, abandonar la fe que aprendimos. ¿En qué nos convertimos cuando abandonamos esa fe? Nos convertimos en perseguidores de Jesucristo, nos convertimos en perseguidores de los que no han apostatado, nos convertimos en soberbios, nos convertimos en personas que buscamos culpar siempre a otros. En este caso, el apóstata que hace viene a atacar a la iglesia, viene a atacar a los delegados de la iglesia, viene a culpar a la iglesia, viene a culpar a cualquier persona, pero ese que apostató nunca tiene la culpa. ¿En qué se convierte el apóstata? En un hereje, en un calumniador, en un atacador, en un perseguidor, no entiende razones, no escucha, simplemente su opinión es la que vale. Porque él no tuvo la culpa, ella no tuvo la culpa de apostatar. Iglesia. Entonces, ¿a qué se dedica esa persona que apostató? A puro pelear, a pura contienda. No escucha razones. Puede leer lo que dice la iglesia, pero esa persona sigue terca y él no tiene la culpa, ella no tiene la culpa. Pero ya no lo decía San Pablo, que la apostasía se iba a venir. Pero lea palabra de Dios, lea la palabra de Dios. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Eso no lo dice San Pablo. Son pocos los que perseverarán hasta el final. Desde los tiempos de Jesucristo Él nos advertía en San Mateo 24, porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Ya os he dicho antes, así que si os dijeran, mira, aquí está en el desierto, no salgas, o mira, está en los aposentos, no le creas. ¿Qué estamos mirando ahorita? Que las palabras de San Pablo, que las palabras del mismo Jesucristo se están cumpliendo en estos tiempos. ¿Cuántas personas vienen con doctrinas diferentes, pero todos se unen para atacar a quién? Al cuerpo. Tiempo, 4 minutos con 5 segundos. Bueno, eso fue tu decisión. Muchas gracias. Sí, no me fijé. Saludos, doña Oti, ¿cómo está usted? Saludos a todos. Bueno, casi a todos.
realmente casi a todos, ¿verdad? Detener. Saludos, 4 hermano Saludos, ¿cómo minutos están? con 16 segundos. Estamos en vivo, hermano. Estamos grabando, hermano Alberto. Esta que vamos a mandar rato al YouTube. Estamos hablando de la apostasía. Avísame, Pete. Bueno, saludos. Saludos. Buenas tardes, realmente. Casi para todos, casi para todos. Perdón. ¿Quiere usted participar, hermano Alberto, respecto al tema de la Bueno, ¿cuál es el tema? A ver, explícame cuál es el tema. ¿Cuál es el tema? Si algo sé. La apostasía. Ah. La apostasía. Sigue uno católico, hermano. Así que le toca al hermano Abraham o al famoso Raúl. Adelante, ¿quién de los Raúl dos llegó sale primero. sale Raúl llegó a la primero, entonces le toca a defensa Raúl. de José Peregrino? No están defendiéndome a mí, cada quien estamos exponiendo. Tranquilo. Acuérdate que el tema es ¿quiénes son los apóstatas? ¿Los que se quedan o los que se van? Sí, pero dijiste que Ese para es que el me tema. defendieran. No. Ubícate, amigo, ubícate. Aquí estamos exponiendo cada quien. Raúl, él llegó Bueno, primero. ya se está preparando el Raúl. torero, dice Raúl. Adelante. Uno católico y después un católico. Adelante. Adelante, Raúl. 3 minutos. No, todavía no, porque no tengo nada preparado. Hasta ahora acabé de llegar. Bueno. Un estimado católico ahí. Bueno, pues Entonces, Abraham, No, adelante, entonces Abraham, denle tiempo a Abraham. con el Entonces, tema Abraham. de la apostasía, si los que se quedan son los apóstatas No, o los que se Abraham. van. Entonces, Abraham. Le estoy explicando a Abraham lo del tema. Sí, Sigue. correcto. Adelante, Abraham. Tenés 3 minutos para demostrar que los católicos somos los apóstatas, los que nos quedamos, o son ustedes los que se van. Adelante. Creo que ya se fue Abraham, ¿no? Abraham ya no está. Pete, Abraham no está. Bueno, entonces, José Peregrino, tus 3 minutos entonces. Sí, Adelante. Espérame. Adelante. Ok. Bueno, en mi primer tiempo yo mostré con 1 Timoteo 4:1 qué es la apostasía. Voy a tomar otra vez algunos conceptos que es necesario decirlos aquí porque veo que no se entiende o se quiere sesgar mucho esto, se quiere direccionar mucho esto y creo que hay que obedecer a la Biblia, no opiniones ni objeciones personales. Primero, un apóstata, dice la Biblia en 1 Timoteo 4:1, que el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Apostasía tiene que ver con la fe. Se apostata de la fe, no de iglesias. No de iglesias instituidas por hombres, de ninguna iglesia. No se apostata de iglesias, se apostata de la fe. Primero, eso es lo que hay que entender. Tampoco apostasía no es dejar las enseñanzas de nuestros ancestros. Tampoco es apostasía. La Biblia nos dice que apostasía es escuchar a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Eso es apostasía, no es dejar las enseñanzas de nuestros ancestros, de nuestros abuelos, de nuestros padres, etc. Un concepto totalmente equivocado de lo que es apostasía. Eso no es apostasía. Jesús mandó a seguirlo a él, incluso a pesar de nuestros padres, nuestros hermanos, nuestra esposa, nuestros hijos, etc. Cuando alguno de ellos, algún familiar cercano como estos que acabo de mencionar, nos han transmitido enseñanzas incorrectas, aunque tengan muchos años, aunque sean muy respetadas y veneradas por tradición, porque eso enseñó mi tatarabuelo y mi abuelo y mi papá, etc. Cuando no es lo que Dios enseña, es necesario dejarlos. Jesús lo dijo:
aquel que tiene más a padre y madre, más que a mí, no es digno de mí. Por lo tanto, hay que seguir la fe del Señor y no las costumbres, tradiciones o cuestiones religiosas que nos hayan enseñado, sea cual sea, sea cual sea. Por más bonita que parezca, por más antigua que parezca, por más consolidada que esté, digan lo que digan. Apostasía es apostatar de la fe, es escuchar a espíritus engañadores y escuchar doctrinas de demonios. Por lo tanto, si un familiar mío me enseña una doctrina de demonios, yo no tengo por qué seguirla. Correcto. Es necesario entender que esa apostasía es la que estamos hablando, para que lo entendamos todo. Aquí me quedo. Son 3 minutos en este momento. Adelante. Bueno. Ya fue Oti, ya fue Carlito, ¿verdad, Oti? Vamos a ver, lo faltan a mí, al hermano Alberto, el hermano Daniel y el hermano Alonso. Participar. ¿Correcto, Oti? ¿Oti? Adelante, hermano Alberto. ¿Está listo usted? Sí, a ver, yo voy a recordar las palabras de San Agustín de Hipona. Porque esto Adelante, entonces, de solo la Biblia, esto de solo la Biblia, yo se lo dejo únicamente a los testigos de Jehová, a los unicitarios, a los adventistas, a eso se los dejo los de solo la Biblia. Decía San Agustín de Hipona en su sermón número 71, explicando San Agustín de Hipona el pecado contra el Espíritu Santo. Y observen lo que dice en la sección número 7, San Agustín de Hipona. A algunos les parece que solo pecan contra el Espíritu Santo los que, después de haber sido purificados en el baño de la regeneración, o sea, en el bautizo, en la iglesia, y de haber recibido el Espíritu Santo como ingratos a tan gran don del Salvador, se sumergieron luego en algún pecado que les llevó a la muerte. ¿Cuáles son los que dice San Agustín de Hipona? Por ejemplo, el adulterio, el homicidio y la apostasía. Y es enfático San Agustín cuando dice, abjurando ya del nombre cristiano, sin más, también de la Iglesia Católica. Pero ignoro cómo puede demostrarse esta penitencia de cualesquiera pecados graves, y el apóstol dice que con esa finalidad hay que corregir a los mismos herejes. Pues si Dios les otorga el arrepentimiento que les lleve a conocer la verdad y vuelven a la sensatez una vez librado de los lazos del diablo que los tiene cautivos según su capricho. La apostasía, ahora bien, de acuerdo con el magisterio de la Iglesia, en el canon 751, Código de Derecho Canónico, explica muy bien lo que es la apostasía. O sea, la apostasía es la renuncia a la fe cristiana, en realidad. Puede, y este tipo de situaciones, sí lo tengo que decir, solamente un canonista lo puede delimitar con mayor precisión, pero en senso estricto, ¿qué sería ser apóstata? Que yo deje de ser cristiano y, por ejemplo, me haga musulmán. Que yo deje de ser cristiano y me haga, por ejemplo, judío. Que yo deje de ser cristiano y me haga, no sé, budista. Una cosa de esa. También se comete apostasía cuando, por ejemplo, tú te rebautizas, porque sí estás pecando contra el Espíritu Santo. Todos esos que se salieron de la Iglesia Católica y van a las sectas protestantes, especialmente a las no denominacionales, a esas especialmente, y se acaban rebautizando, ahí hay una apostasía importante, porque están renegando de su bautizo, y el Espíritu Santo se recibe una sola vez, es un solo bautizo, dice la carta de los Efesios. Hay no son un dos, rebautismo, hay un rebautismo. Entonces, hasta ahí. Revíselo. Silencio, Rasle, estamos por tiempo y el hermano Alberto le estás interrumpiendo su tiempo. Guarda tu tiempo. Gracias. ¿Quién habló para que me lo madre? ¿Quién habló para que me lo madre? Rasle, es unitario, Ay. hermano. Uy, joyita me ha mandado, de eso pedía mi limosna. Sí, hay una apostasía también importante en el rebautizo, porque tú no puedes andar renegando de tu bautizo, pues. No puedes andar renegando de eso. El bautizo es un sacramento, es la recepción del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para perdón de los pecados y para regenerar al hombre. Tiempo.
Tiempo. Listo, se acabó. 3 minutos con 10 segundos. Bueno, lo miro muy entusiasmado a Rosbeth. Adelante, Rosbeth. Tenés 3 Buenos minutos días, para... buenas noches, mi estimado. Buenas noches, buenas Les pongo tardes. les pongo el video para que No, Rosbeth, estamos para que Tenés nos 3 conozcamos minutos para todos. mostrar No, que los que Estamos- estamos en la iglesia católica somos los apóstatas. Pete, Por... No, yo no Rosbeth. vengo a jugar a nadie, no vengo a jugar a nadie. No, vamos a... Ese es el vamos tema. solamente. Ok, no vengo a jugar a nadie. Pero estaba antes Raúl. ¿Ya se fue Raúl? Hola, doña Tilia, No, doña Raúl Tilia, me dijo al principio que bendiciones, no estaba bendiciones. Bendiciones, Está- Qué lindo, tiene que qué lindo, prepararse. qué lindo, qué La lindo. segunda tanda de protestante le toca a Raúl. Qué lindo que las mujeres estén participando también en este debate, o sea, bíblico, pues, o sea que no podemos discriminar a nadie. Si el Señor Jesucristo no discriminó a nadie, ¿por qué nosotros vamos a discriminar a las mujeres? Ya cambió su postura, me da gusto. No, por favor, no. No, yo no he cambiado postura, no. Solamente hay que darle lugar a quien se lo merece. Adelante, Pete, ¿quién sigue? Sí, ok. Bueno, porque Dígame, lo ¿cuál es? esperaba a Rosbeth para hablar. Tome, déjese un volado los dos, a ver quién de los dos quiere. Si Raúl. No, Raúl estaba antes, por favor. Ok. Adelante, Raúl. El hermano Robert. Siga. No, déjelo que yo estoy buscando aquí algo. Tranquilo. Ok. Entonces, hermano Rosbeth, te toca a ti. Después le toca al hermano a Beto. Y después le toca Sí, al aquí hermano estoy. a Abraham. Y después me toca a mí. Sí, aquí Y volvemos otra vez aquí a estoy. empezar Aquí, la línea como la llevamos. Ok. sí, aquí estoy, Ana. bendiciones. ¿Cuál es? Dígame, el bautismo. No. Es la apostasía. ¿Quiénes son los apóstoles? Ah, sí. ¿Los que se quedan en la Ok, iglesia o los que se van? Ese es el tema. ok, perfecto. La apostasía la tenemos en segunda de Tesalonicenses 2:1 al 12. Ok, ahí da a entender que es para la iglesia para la iglesia del nuevo pacto de la gracia. Ya lo tenemos del segunda de Tesalonicenses 2 hasta el 12. Bueno, hermano O sea, Robert. ¿qué es apostasía? ¿Qué es apostasía? Falsa doctrina. ¿Qué son apóstatas? Falsos maestros. ¿Quiénes son los falsos maestros? Aquellos que profesan en contra de la verdad. ¿Quién es la verdad? El Señor Jesucristo. ¿Quiénes son los maestros verdaderos? Los 12 apóstoles. ¿Ya? Incluyendo a Pablo, porque Pablo se apega al fundamento de los apóstoles. Gálatas, Efesios 2:20 y Gálatas 1:8 al 9. ¿Ok? Eso es lo que es apostasía, predicar diferente que los apóstoles predicaron. ¿Ok? Si alguien tiene refutación, que lo diga ahorita y cae para siempre. Bendiciones. Apago el... Entonces le tocan los 3 minutos al hermano Beto. Hermano Beto, ¿está ahí? Bueno, qué bueno que abrieran la cámara y que el participe abra la cámara, sería muy bueno. Bueno, aquí estoy abriendo la cámara, déjame cambiarla de lugar. Ahí está. Hermano Beto, ¿está ahí? Beto, Eso. Dele ejemplo, Pete, dele ese Betito. ejemplo, Pete. adelante. ¿Está ahí? No, esto le cogió el sueño. Bueno, entonces ponme a mí los 3 minutos, entonces, hermano. Sí. Bueno, sigo de Pete. Sigue Abraham, después de mí. Adelante, Pete, yo te pongo tus 3 minutos. Ok.
Dice así, Mateo capítulo 24, versículo Buenas 20. noches, buenas noches. Lo único que les pido es que no discriminemos a las mujeres, ¿oyeron? Por favor, respetémoslas. Que ellas Ok. también se den su lugar y que nosotros también nos demos su lugar. Perfecto. Ok, me Nadie está parece bien. discriminando a nadie, si nada más hay una señora aquí que es doña Otilia y nadie la está discriminando. No, tranquilo. Por eso les digo, la Clarita a veces se exalta, pues, pero respetémosla. Doña Otilia, tranquila. Respetémosla, por favor. Pero si doña Otilia es tranquila, nadie le está discriminando, Pues hombre, sí. no hace falta esa clase de declaraciones. Joder. No, por eso, cuando alguien quiera puede discriminar a la mujer, no la discriminemos. No la discriminó el Señor Que Jesucristo. nadie la está que discriminando, joder, nosotros ya dejen de podemos terminar a discriminar pi, a la carajo. mujer. Pues Ay. sí, no la estamos Ok, discriminando. perfecto. Entonces, Solo eso ya les pido, empieza nada más. entonces. Solo Dice eso les así. pido. Adelante. Porque se levantarán falsos Cristo y falsos profetas y mostrarán grandes enseñanzas y prodigio para sí engañar de ser posible aún a los escogidos. Vendrán que os lo he dicho de antemos. Bueno, aquí vemos quiénes son los que van a venir con falsas profecías. Son todas las personas que han cometido herejías desde el siglo I hasta nuestros días, que fueron combatidas por la iglesia de siglo a siglo. Por ejemplo, en el siglo I fueron los agnósticos, uno de los grupos que enseñaron falsas enseñanzas, falsas profecías, y después vinieron en el siglo IV, vinieron siglo V, siglo VI, comenzaron a venir los musulmanes con otras falsas enseñanzas, otras falsas profecías y otro falso profeta que se llamaba Mahoma. Vemos que también hubo otro hereje que salió de la Iglesia Católica que se llamaba Ariano y comenzó a enseñar que solamente Jesús era el Padre, era el Hijo y el Espíritu Santo. Vemos la herejía de los unicitarios. A lo largo de la historia, la Iglesia ha combatido a estos falsos profetas que han salido, como dice Primera de Juan, capítulo 4, versículo del 1 adelante. Lo voy a poner mejor en audio para que escuchen. A ver, no se pudo escuchar, ni modo. Vamos otra vez, dice así. A ver, permítame, queridos, no os fiéis de cualquier espíritu, sino examinen así los espíritus. Vendrán de Dios, pues muchos falsos profetas han salido del mundo. Podrían conocer en esto espíritu de Dios y espíritu que confiesa a Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios, es el anticristo, el cual había oído que venía y va a venir. Pues bien, ya está en el mundo. Aquí vemos claramente quiénes son los falsos profetas. Son 1, Satanás. 2, el anticristo. Y 3, el falso profeta, la Trinidad satánica. Tiempo, Y Pi. gracias. No sé quién sigue. Sí, Un hermano separado, no sé, parece que tiene urgencia de hablar el hermano Abraham. Raúl. Adelante, Abraham. ¿Le toca a Abraham? Sí, Adelante. Abraham o Raúl. Ok. Raúl había dicho que no estaba. Yo creo que
Raúl, porque Abraham no habla y parece que tiene muy mala señal. Pero si él quiere, pues enseguida. Adelante, Raúl. Bueno, nosotros debemos de ser conocedores de la sana doctrina, ¿no? Como nos enseña el Evangelio. Cuando le mezclamos algo a la sana doctrina, ahí estamos apostando de la fe. Muchos, como el tema de los judaizantes, que decían, sí, hay que creer en el sacrificio de Cristo, sí, Cristo murió, derramó su sangre, pero también hay que hacer los sacrificios de la ley. Eso es apostarle a la fe, porque es de enseñar una fe contaminada y sacar provecho de lo que se está predicando. Eso es apostarle a la fe, querer uno enriquecerse o obtener un beneficio personal predicando cosas que no son. ¿Sí? O sea, aparentemente son, pero no son, si uno va a la profundidad, no son. En el caso del catolicismo, yo me quiero referir al caso del catolicismo porque en el catolicismo se dice creer en Dios y en nuestro Señor Jesucristo, pero también se tienen otras doctrinas que son antibíblicas. Eso es apostasía. Si vemos el Vaticano es uno de los estados más ricos del mundo. Se habla de que si no es el más rico, es uno de los más ricos del mundo. Entonces, todo eso es apostasía, porque se está enriqueciendo a expensas de una fe. Están apostando a la fe. Entonces, eso es muy importante. Cuando uno le dice apostar, la apuesta es con el deseo de... Cuando una persona apuesta con el deseo de ganar, de lucrarse personalmente. Y así sucede también, no solamente en el catolicismo, sino en la vida cristiana. En la vida cristiana también, esos pastores que tienen tantas riquezas y que resultan enseñando cosas que no son. Por ejemplo, en el caso de Cal Luna. Cal Luna es un hombre millonario, tiene una iglesia súper allá en Guatemala, pero se dice que él edificó esa iglesia con plata del narcotráfico. Y lo que él hace, es más, él estuvo en Abu Dhabi, en la confraternidad abrahámica, él estuvo con el catolicismo, siendo cristianos, supuestamente, estuvo en ese evento ecuménico que hubo allá en Abu Dhabi, en la fraternidad abrahámica. Entonces, todo eso es apostarle a la fe, es obtener un beneficio personal por medio de la fe. Nosotros debemos de ser conocedores de la sana doctrina, no ser como los judaizantes, que hay que creer en Cristo, pero también está en lo otro que no concuerda con la palabra. Entonces, por eso yo últimamente últimamente le voy a reprochar lo que me dijo hace rato. Me dijo, Otilia, Biblia. Yo le di Biblia, les di Biblia. ¿Usted qué dio? Su opinión personal, sus historietas que leyó por ahí en Google, pero cero Biblia, cero cita bíblica, señor Raúl, se lo tengo que decir porque usted hace rato me dijo Biblia y yo les di Biblia. Adelante, bueno, católico. Bueno. Ok. Beto, ¿estás ahí? O si no, Carlito. Beto, sí, dele. Beto, ¿estás ahí? Ya está. Adelante, Carlito. Prenda su micrófono. Estoy un poco ocupado ahorita, solo lo estoy escuchando, hermano. Continúen ustedes. Ok, adelante. Dele, Carlos, dele usted. Aquí estoy. ¿Quién de los dos? El que vaya él, ahorita. Adelante, hermano. Hermano Alberto, adelante, le pongo sus 3 minutos cuando comience a hablar. Ay, bueno, primero que todo, y a mí ni me pide ese señor que yo vaya a poner cámara, no la voy a poner porque no quiero, fin, yo no sé por qué le dan tantas licencias a esta gente, pero bueno. Fíjense lo que dijo, no habló de nada. Ay, la apostasía, es porque hay que tener mucho dinero. No, hombre, pues que le avisen,
que le avisen el universo que se vive en los Estados Unidos, o sea, con los grupos protestantes, que le avisen de los metodistas, que le avisen de los ¿cómo se llama? De los bautistas, de los luteranos. No, hombre, si la cosa fue el dinero. Pero bueno, vámonos con la apostasía. ¿Qué explicaban los padres de la iglesia? En este caso, el célebre San Juan Crisóstomo, uno de los padres de la iglesia. No, parece se lo apago. Hábleme la palabra de Dios, Biblia. Apágueme su micrófono y no interrumpa. Yo no le tengo por qué usar solo Biblia. Ya se lo dije, la sola Biblia es para los sectarios. Y se lo digo en su cara, la sola Biblia es para los sectarios. Yo no estoy obligado a solo la Biblia. Y la uso si quiero, y si no quiero, no. ¿Qué le parece? Un minuto más al hermano Alberto. Bueno, ahí estamos hablando palabra de Dios, no palabras humanas. Sí, con su micrófono prendido y lo interrumpió ya 2 veces. Le doy un extra minuto. Apágueme su micrófono, por favor. Bueno, listo. No, pues así no se puede. Se lo aclaro, la sola Biblia es para los sectarios. Se lo aclaro. Yo no voy a usar solo la Biblia, mi amigo. Conmigo se equivocó. Y no tengo por qué usar solo la Biblia. Eso se lo dijo a los testigos de Jehová, a los unicitarios, a los no denominacionales. Eso se lo dejo a ellos. Si usted encaja en eso, felicidades. Ese no es mi problema. Por mí, tírese de 2 puentes si quiere. Bueno, ¿qué decía y qué explicaba precisamente con respecto al Evangelio, en este caso, de San Marcos, el célebre San Juan Crisóstomo? Paz inalterable en este mundo y deseo continuo del cielo. En una homilía antes de partir al exilio, donde iba a morir, donde iba a ser martirizado San Juan Crisóstomo, dice lo siguiente: el Señor me ha garantizado su protección. No es en mis fuerzas donde me apoyo, sino en la iglesia y en su fe. Tengo en mis manos su palabra escrita. Este es mi báculo, esta es mi seguridad, este es mi puerto tranquilo. Aunque se turbe el mundo entero, yo leo esta palabra escrita que llevo conmigo porque ella es mi muro y mi defensa. ¿Qué es lo que ella me dice? Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, del mismo modo que está con la iglesia. Ese es el tema con la apostasía. La apostasía no solamente consiste en apostatar de la fe cristiana, porque esa es la apostasía más grave que yo le encuentro. El renunciar al cristianismo, no nada más, sino también salirse de la iglesia, porque la iglesia es el depósito de la fe. Y si uno se sale, o si mejor dicho, si uno reniega de la iglesia, es también renegar de Cristo, puesto que es Él el que la fundó. Eso es lo que se tiene que entender. Y mi consejo más célebre es esto de solo Biblia. Insisto, hermanos católicos, eso déjenselo a los sectarios. Porque el católico no es que no usa la Biblia, sí usa la Biblia. Eso es una falsedad de parte de los sectarios. Pero uno como católico no es solo la Biblia. Eso de mi Biblia y yo, eso ha llevado al error a más de uno. Y también los padres de la iglesia condenan tal cosa. No se puede solamente ser este individuo donde, mi Biblia y yo. Ese fue el mismo precepto que llevó Ellen White. El mismo precepto que llevó, por ejemplo, a Charles Taze Russell, de los Testigos de Jehová. Y miren a qué errores han llegado. Entonces, hasta ahí la dejo. Ok, el que sigue. Perdón, tenía mi micrófono apagado. Decía que le di unos 30 segundos de más, pero porque lo interrumpió Raúl 2 veces. Adelante, supongo que usted sigue. El que está ahí en camarita de lentes. Perdón que se me olvidó su nombre en el momento. Rupert Morán de Nicaragua. Adelante, tiene sus 3 minutos. Ok. Viene de una falsa doctrina. Y dice, el Señor no vendrá sin que antes venga la apostasía. Lo voy a leer todito para que entiendan ustedes qué es apostasía.
Vamos a irnos a Tesalonicenses. En segunda de Tesalonicenses, doy gracias al Señor Jesucristo que hoy la ciencia ha avanzado mucho para que nadie nos engañe. Porque, ¿qué dijo Pablo? Escudriñar para que nadie os engañe. Segunda de Tesalonicenses 2. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos. Oye, esto está entre los bautizados en el nombre de Jesucristo, porque Pablo fue bautizado en el nombre de Jesucristo y bautiza a los tesalonicenses en el nombre de Jesucristo. Que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, o sea, ni por espíritu, ni porque alguien venga diciéndonos, ni por palabra, ni por una palabra que venga diciéndonos, o sea, como una escritura falsa, pues. Ni por carta, oiga bien, ni por carta, algo escrito, como si fuera nuestra, ¿de quién? De los apóstoles, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie nos engañe, sea católico, sea religioso, sea de quien sea, bueno, pues, sea unicitario, sea de donde venga. A mí no me crean, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios, donde es la iglesia de Dios, como Dios, haciéndose pasar por Dios. Oiga bien, haciéndose pasar por Dios, que ningún hombre se puede pasar a ser Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Oiga bien, se manifieste. Porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad, de la perdición. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que a su debido vez sea quitado de en medio de ellos. ¿Quién lo detiene? El Espíritu del Señor Jesucristo. Y entonces se manifieste aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Cuando el Señor venga, lo va a hallar haciendo iniquidades. Le di 10 segunditos de más porque no le quería interrumpir su lectura. Ok, perfecto. Me faltaba hasta el 12, pero ok, está bien, pues, está bien. Porque hasta ahí termina, pues, lo que es la especificación del ministerio de la iniquidad. Sí, de hecho, se brincó. Pero sí, está bien. Unas palabritas por ahí, me di cuenta, pero bueno. Ok, sigo yo. Está bien, perfecto. Hermano Carlos, adelante. Ok, vamos a leer un poquito de lo que él citó, versículo 3. No se dejen engañar de ninguna manera. Lo primero de la apostasía. Primero tiene que producirse la apostasía, lo primero. Y aparecer el adversario de Dios. Dijo allí, está bien lo que leyó como lo tenga allí. Aquí dice, y aparecer el adversario de la religión, el instrumento de la perdición. Me voy a Mateo 28:19 una vez más, cómo pasamos a ser discípulos del Mesías. Para ser discípulos de él, por medio del bautismo, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El que diga, el que reniegue que el bautismo no es válido, está apostatando el bautismo. Ya no es discípulo del Mesías.
según Mateo 28:19, reniega del bautismo. Cuando se rebautiza, ya no es discípulo del Señor Jesús. Pasa a ser discípulo de aquella doctrina que nos dice aquí de la apostasía. Ya reniega del bautismo y se pone otro. Es decir, que le están robando los discípulos al Mesías por medio del bautismo. ¿Cómo? No es válido. Ok. ¿Quién lo dijo? ¿El Mesías o me lo dijo alguien? ¿Ayer? ¿Un pastor? ¿Lo dijo el pastor? Ok, está bien. Me rebautizo. Conozco unos que tienen 5 rebautismos. ¿Dónde hay 5 rebautismos? ¿O de quién son? ¿De Pablo, de Apolo o de Jesús? ¿Discípulos de quién? Adelante. Muy bien, hizo menos de sus 3 minutos. Adelante, José Pellegrino. Peregrino, ya se durmió, se fue a comer. No, no estaba ocupado. Adelante, tiene sus 3 minutos, Peregrino. Bueno, ya vimos en 1 Timoteo 4:1 lo que es la apostasía, ¿no? Ya vimos que es escuchar a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, es decir, enseñanzas incorrectas, doctrinas equivocadas. Me voy a ir ahora a Gálatas. Son textos que ya conocemos, pero creo que aquí podemos aprender algo acerca de la apostasía. Dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Ahí está. Evangelios distintos. Apostasía es alejarse del que nos llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Eso es apostasía. Ahora, para que haya apostasía, es necesario que primero haya habido un llamamiento de Dios. Y Dios nos llama a Él, a todos, a través del evangelio. Por lo tanto, para que haya apostasía, una persona tiene que haber sido llamada, se le tuvo que haber presentado el evangelio y esta persona lo rechaza. Y sigue otro evangelio distinto. Dice, no que haya otros, no que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Apostasía es seguir un evangelio pervertido, un evangelio que no es el correcto. Para esto es necesario conocer el evangelio que es el correcto, para entender entonces y discernir cuando hay un evangelio, cuando alguien está presentando un evangelio pervertido. ¿Qué es un evangelio pervertido? Es un evangelio deformado. Es aquello que habla de Dios, que usa la Biblia, pero que dice otras cosas que no enseña la Escritura. Eso es un evangelio pervertido. Dice, ¿qué más? Seguir a quienes pervierten el evangelio, ¿no? Seguir a quienes pervierten el evangelio. Eso es apostasía. Anunciar un evangelio diferente. Eso es apostasía. Cosas que no están en la Escritura. Así estén afianzadas en alguna tradición, estén afianzadas en hombres muy antiguos, estén afianzadas en lo que sea, pero no están en la Escritura. Eso es un evangelio pervertido, es un evangelio deformado, eso es un evangelio diferente. Y seguir esos evangelios es apostasía. Dice el verso 11, de ahí de mismo de Gálatas. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Ok, apostasía es seguir evangelio de hombres. Es seguir instrucciones de hombres que hombres han puesto, que la Biblia no enseña. ¿Por qué? Porque tienen muchos años, porque tienen mucho peso, porque ahí están y todo el mundo los obedece, porque tienen muchos siglos ahí y por eso hay que obedecerlo. No, esos son evangelios de hombres y eso es apostasía. Dejar el evangelio correcto y seguir evangelios distintos, doctrinas de demonios, evangelios de demonios, evangelios pervertidos, evangelios deformados, evangelios alterados. Eso es apostasía. Aquí me quedo. Perdón, ya se pasó el tiempo. Caray, le di también 3 minutos con 11 segundos. Ok. No pasa nada.
Bueno, sí, me toca a mí entonces. ¿Te toca a ti o me toca a mí, Pete? ¿Que A no sé ti. qué yo de peregrino? Adelante, Oti. Te toca a ti. Disculpe. Me pongo mis 3 minutos y me voy a dar 6. Bueno, hablamos de apostasía. ¿Qué es la apostasía? Decíamos que la apostasía es renegar, renunciar de la fe que fue enseñada, o que fue, esa persona fue enseñada por la iglesia. Esa persona aprendió la doctrina de la única iglesia que tiene la doctrina desde Jesucristo, los apóstoles, los padres de la iglesia, y que esa iglesia tiene la misma doctrina desde el inicio hasta los tiempos en los que vivimos ahorita. El apóstata es el que se desvía de esa doctrina, el que rechaza esa doctrina, el que reniega de esa doctrina. Todo el que se va a esos lugares donde ya por ahí se dice que unos dicen que ya son 70,000 sectas, otros dicen que son más pocas, pero el punto no es que sean 70,000 o sean 80,000 o sean 30,000, 40,000. El punto es que esas personas se desviaron de la fe de la iglesia, apostataron, y esa iglesia sigue teniendo la misma doctrina. Y en todas esas 70,000 sectas o 60,000 tienen diferentes doctrinas, diferentes líderes, aunque dicen que no tienen líderes, pero tienen diferentes pastores, diferentes creencias, diferentes doctrinas. Todos toman una Biblia, pero de esa Biblia le sacan miles de doctrinas. La iglesia a la que pertenecemos nosotros los verdaderos cristianos tiene una doctrina desde el principio hasta la fecha. Esas personas que toman una Biblia que hizo esa santa iglesia y van por el mundo enseñando cosas que la Biblia no dice, y que solamente usan la Biblia y lo único que predican es separación, es odio, es ataque a la iglesia, ataque a lo, como decía el hermano que estaba leyendo la cita bíblica, segunda de Tesalonicenses. ¿Qué dice ahí? Que se opone a todo lo que es considerado, a todo lo que se llama Dios, a todo lo que es considerado santo, todo objeto de culto. Todos esos ataques, ¿de dónde vienen? De la apostasía. Todos se unen a ¿qué? Atacar el cuerpo de Cristo. Eso es la apostasía. Todo el que se opone a todo lo santo, lo sagrado, todo el que se levanta en contra de Cristo, porque el que está en contra de esa enseñanza que viene desde el primer siglo, está en apostasía, está renegando de Cristo, está en contra de Cristo, y como dice San Lucas 10:16, está en contra del mismo Jesucristo y del mismo Dios. El que los escucha a ustedes, a mí me escucha. El que lo rechaza, me rechaza a mí, rechaza al que me envió. El que está rechazando la doctrina y que está solamente promoviendo el odio, el ataque a la iglesia, ese está en apostasía y está en contra de Dios. Lo dicen las escrituras mismas. Y ya se me terminó mi tiempo. Adelante, ¿quién sigue? Sigue Abraham, que se ha estado entrando, ha estado saliendo. Abraham, adelante, defiende a tus hermanos con el asunto de la apostasía. ¿Quiénes son los apóstatas, los que se quedan o los que se van? Adelante, No, Abraham. Abraham, sí, ahí está Abraham. Abraham, dale a Abraham, adelante. Dale, Abraham, adelante. Dale, Abraham, adelante. Adelante. No, parece que él no puede porque su señal Que no... siga otro, pues, que siga otro, pero después que no interrumpa, que no interrumpa. Ni escucharnos ni hablar, no puede. Que siga otro, pues. Sigo yo. Qué malo que tenga tan mal su señal siempre. Bueno, con el permiso de ustedes Adelante. y con la gloria del Todopoderoso. Bueno, el Alberto que salió del grupo que estaba compartiendo ahorita decía que el que habla según solo la Escritura, solo la Biblia, es un sectario. Pues resulta que él está contradiciendo la palabra, porque Juan 5:39 nos enseña el Señor, dice: escudriñen las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna,
y ellas son las que dan testimonio de mí. O sea, el testimonio de nuestro Señor Jesucristo lo encontramos solo en la Biblia, no lo encontramos en otro lado, en la Biblia. Entonces, nosotros los que somos del Señor debemos de ir siempre a la Escritura, no por allá a escritos de filósofos ni esa cuestión. Para aclarar un poquitico lo que hablaba Alberto. Segundo punto, el tema de la apostasía es, les voy a poner un ejemplo. Mateo 28, 19 es como todos los mandamientos del Señor, tienen un orden. Ellos vienen en un orden. Para recibir las promesas de Dios, nosotros debemos de primero obedecer para poder recibirlas. O sea, Mateo 28, 19 dice, por lo tanto, vayan a las naciones, hagan discípulos y bautícelos. La versión original dice, den la inmersión en mi nombre, porque no hay en la Biblia un solo bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no lo hay. Eso es una doctrina catorromana. Entonces, la inmersión es en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hay un orden. Primero discípulos y después bautismo. Bueno, ahí en la Iglesia Católica, si a mí uno de Buda, uno de Alá, uno de Mahoma, un hindú, viene a hablarme de su fe, él me va a estar hablando de su fe. Pero es que en el catolicismo se habla de Dios y de Cristo, pero también se le revuelven un poco de cosas al Evangelio. Contaminan el Evangelio con un poco de doctrinas que no concuerdan con el Evangelio y doctrinas de vírgenes, de toda esa vaina, que no tiene nada que ver con lo que nos enseña nuestro Señor Jesucristo. Entonces, eso es apostasía. Por eso el Señor dice aquí en Mateo 7 dice, no todo el que me llama Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿En tu nombre no echamos fuera demonios? ¿En tu nombre no hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Aquí vemos cómo muchas personas predican el Evangelio, hacen señales, milagros, en fin, pero lo hacen con una motivación personal, lo hacen para un beneficio personal. Eso es apostarle a la fe, porque están apostando a un beneficio personal, a tener una ganancia por parte de la palabra. Ay, Raulito. Ahora sí me toca a mí, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, vamos a empezar con Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18 en adelante. Dice así: hijitos míos, ya esta es la última hora. La edad del mundo. Así como habías oído que viniera el anticristo, así ahora muchos se han hecho anticristo, por donde echamos de ver que ya es la última hora. De entre nosotros o de la iglesia han salido. ¿De dónde salió Raúl? De la iglesia católica. ¿De dónde salió Rosley? De la iglesia católica. ¿De dónde salió José Pellegrino? De la iglesia católica. ¿De dónde salió Mylon? De la iglesia católica. ¿De dónde salió Sergio? Los dos Sergios, de la iglesia católica. Y dice así: a los que ya salieron, mas no eran de lo nuestro, que sí, de lo nuestro fueran con lo nuestro, sin duda hubieran permanecido en la fe, pero ellos se apartaron ¿de dónde? De la iglesia. Al apartarse de la iglesia, ¿qué pasó? Se convirtieron ¿en qué? En anticristo. Con su numerocito en su frente y en su mano derecha, 666, número de la bestia. Y dice así, de la iglesia, para que se vea claro que no lo nuestro, pero vosotros habíais recibido
la unción del Espíritu Santo y de todo están instruidos. No he escrito como ignorantes de la verdad, sino como a los que la conocen y las saben, porque ninguna mentira proviene de la verdad, que es Jesucristo. ¿Quién es el mentiroso? Sino aquel que niega que Jesús es el Cristo o el Mesías. Este es un anticristo que Tiempo. niega al Termina. Padre y al Hijo. ¿Quiénes son los que niegan al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo? ¿O niegan al Padre o niegan al Espíritu Santo? Aquí tenemos a dos gentes que niegan al Padre y al Espíritu Santo. Ellos son ¿qué? Anticristos, según lo que dice la palabra de Dios. Muchas gracias. Apago mi micrófono. Amén. Muy bien, sigue quién, Peregrino, sigue Raúl, ¿quién sigue? Sigue Creo Rosny, creo. Sí. Sigue él, ok. Adelante. Ok, aquí estoy desde Nicaragua. Bendiciones en el nombre del Señor Jesucristo. Ok. Está fácil determinar lo que es la apostasía. No predicar diferente que los apóstoles. Lo tenemos en Gálatas 6:1. Gálatas 1:6-9. El que predica diferente que los apóstoles es anatema. Está predicando el anatema. Eso está fácil de determinar lo que es la apostasía. O sea, el que predica diferente que quién, que los apóstoles. Muchos no quieren reconocer el bautismo en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Porque Pablo manda a bautizarse en el nombre del Señor Jesucristo. Pedro manda en el primer discurso cuando funda la iglesia. ¿Y quiénes eran estos? Religiosos judíos que habían participado en la muerte del Señor Jesucristo. Ustedes, le dice Pedro, que ustedes que mataron al Señor Jesucristo, el actor, oiga bien, el actor y consumador de la vida. Cuando dice actor y consumador de la vida, ¿quién es el que actúa sobre la vida de todos los seres humanos? El Señor Jesucristo. Entonces le dice Pedro, pues bautícese cada uno. ¿Qué le dijeron a esa gente en Hechos 2:37 al 47? ¿Qué le dijeron? Pues, ¿qué haremos, hermanos? ¿Qué haremos? Bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de sus pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Bueno, pues ustedes ya saben el resto. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaban y les exhortaban diciendo: se salvo de esta perversa generación. Oiga bien, la generación religiosa. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron en aquel día como 3,000 personas bautizadas en el nombre del Señor Jesucristo. Y eso es lo que dijo el Señor Jesucristo en Marcos 16:16-18. El que creyera en mí, sea bautizado en mi nombre, te será salvo. Más el que no lo haga es un apóstata, es un religioso. Eso es todo lo que yo tengo que agregar. ¿Ya? No, que todo aquel que no predique igual que los apóstoles es anatema, es maldecido por Dios. ¿Ok? Ahora que participe otro, apago el micrófono. Sí, casi cumplió su tiempo. ¿A quién le toca? ¿Al hermano Carlos, a mí o a Pita? ¿A quién le toca? A Carlitos. Es la última que hago yo. Aquí vamos. Pues ya vamos cerrando. Ok. ¿Qué es apostasía? O cómo yo aquí voy
Hay muchos que leen y no entienden. No entienden lo que leen. Mateo 28, 19 dice cómo se hacen discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y esa clase se la doy a los católicos en los grupos allá, en donde está el primer bautismo, donde está el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Pero después hay un problema. Viene el versículo 20. Y yo estaré con ustedes todos los días, desde el año 33 hasta hoy, 2024, estaré con ustedes todos los días, con la iglesia. Y enséñenles lo que yo les enseñé. Enseñar qué es doctrina. ¿Qué es lo que enseñó él, no? No lo que se me da a mí. ¿Qué enseñó él? A los que vinieron después, que él terminó su misión. Dice San Pablo nos dice, Efesios 4:5, un solo Dios, una sola fe y un solo bautismo. Después de ser bautizado, es reconocido como hijo de Dios. El Padre lo reconoce por medio del bautismo como hijo de Dios, hijo de él. Y enséñenles Mateo 28:20, y enséñenles lo que yo les enseñé. Si a usted le enseñaron que fue bautizado, ¿lo cree o no lo cree? Aquí viene la parte de la fe, ¿no? ¿Lo cree o no lo cree? A mí, si usted lo cree, bueno, no lo obligo. Si lo cree y hay documentos que fue bautizado, ¿por qué no lo cree? Si usted no lo cree, no hay fe. No hay fe. La fe, Hebreos 11 lo dice, la fe es lo que no podemos ver. Tiempo. No lo podemos. Adelante. Ok, sigue Peregrino, ¿verdad? Y luego yo y bueno, ya casi cerramos, ¿no? Adelante, Peregrino. Ok, bueno, ya quedó más que claro. Yo al menos he estado mostrando, según la Biblia, he mostrado los textos, he mostrado qué es apostasía. Me gustaría cerrar como una pequeña conclusión. Todo aquel que escucha espíritus engañadores y doctrinas de demonios es un apóstata. Todo aquel que apostata de la fe, que se aleja para oír un evangelio diferente, ese es un apóstata. Ahora, voy a cerrar con esto, porque se ha hablado mucho del bautismo y de un bautismo. Y se ha señalado hasta el cansancio que es apóstata el que se rebautiza. Y se ha hablado hasta el cansancio de un solo bautismo, un solo bautismo. Es correcto, el texto habla de un solo bautismo, Efesios 4:5. Ahora, ¿a qué bautismo se refiere? Por ejemplo, ¿se refiere al primero que recibimos, como aquí se ha insistido? ¿Acaso una persona que creció dentro de los testigos de Jehová y que fue bautizada ahí recibió el primer bautizo? ¿Acaso ese es el bautismo correcto ante Dios? Interesante, ¿no? Pero muchos abogan aquí, manifiestan y defienden que es el primero. ¿Por qué? Porque nuestro contexto católico pues es el que predomina. Pero por eso pongo el ejemplo. Un testigo de Jehová, un mormón, un pequeño que nazca en un hogar mormón y que sea bautizado allí, es el primer bautismo que tiene. ¿Acaso ese es el correcto? Obviamente que no, señores. Cuando la Biblia habla de un bautismo, habla del bautismo del que es correcto, el único que hay. El bautismo correcto que enseña la Escritura. Cuando una persona se ha bautizado de la forma correcta,
bajo los lineamientos bíblicos, bajo las instrucciones y mandamientos de Dios, ese es el bautismo correcto. Independientemente que haya sido bautizado antes, 1, 2, 3, 4, 5, 20 veces. Eso no es bautismo, señores. Eso no es ningún bautismo. Es entrar al agua, es un remojón, es un chapuzón, como le quieran llamar. Pero eso no es bautismo ante Dios. El único bautismo ante Dios es el que cumple lo que Dios pide, bajo los requisitos que Dios pide. Es necesario aprender lo que enseña la Escritura acerca de eso, para entender cuál es el bautismo correcto. Mientras una persona no haya cumplido eso, ningún bautismo lo es. Ninguno, señores. Aunque aquí sean cansados de decir que eso es rebautismo y que eso es apostasía. Mentira, señores. Leamos la Biblia, aprendamos lo que dice la Escritura y hagamos el correcto bautismo. Aquí me quedo. Bueno, le faltaban 5 segundos. Eso me lo regala a mí. No, señor. Ah. No se regala nada. Aquí se gana. Aquí no se regala nada. Aquí se gana. Cada quien su tiempo. Cada quien su tiempo. Y me toca a mí, ¿verdad? Me pongo mis 3 minutitos. Totalmente de acuerdo con usted, peregrino. El que Póngase 4, póngase 4. Evangelio, ok. Trae un evangelio diferente, es apóstata. A usted le enseñaron un evangelio y usted ya trae otro evangelio. Apostató. Totalmente de acuerdo también con Roosevelt. Dice que hay que aceptar el bautismo. Sí, el bautismo que ordenó Jesucristo en San Mateo 28-29. Dice que el que no trae las doctrinas de los apóstoles está en apostasía. Obvio, apostató. El que viene y dice, no, Jesús no está en el pan y el vino, como Jesús lo dijo, ese está en apostasía. El que dice, no, ¿cuál confesión de pecados? Jesús no le dio el Espíritu Santo a los apóstoles y le dijo, al que perdonen sus pecados le quedan perdonados, al que no le quedan sin perdonar. Ese trae un evangelio diferente. El que se opone a la confesión, el que se opone a que Jesucristo esté en el pan y el vino, como Jesucristo mismo lo dijo, ese trae un evangelio diferente, está en apostasía. Por eso ya San Juan 4 nos dice, queridos míos, no crean a cualquiera que se considere inspirado, ¿ok? Pongan a prueba su inspiración para ver que no se le olvide que Jesús le dio la potestad a la iglesia para hacer su en el mundo y la Biblia muchos también. falsos profetas. El mundo se acaba, ya viene el Señor a llevarnos en su gloria, a volar como angelitos. Yo voy a vivir cuando venga nuestro Señor en los cielos a llevarnos, yo voy a estar en vida. Falsos profetas. El Señor me dio una revelación y me dice que la iglesia se corrompió, que yo la tengo que restablecer. Mentiras. Falsos profetas, falsos pastores, mentirosos, doctrinas de demonios, doctrinas diferentes. Esa doctrina no la aprendieron ustedes de sus padres y de sus abuelos, ni yo tampoco. Esas son doctrinas modernas, pero aquí no lo está diciendo la Escritura. Todo el que se aventura más allá de la doctrina de Cristo, ¿cuál? La que aprendieron ustedes de sus padres y de sus abuelos, y no permanece en ella, no está unido a Dios. Ahí lo tienen, se separaron del árbol de la vida, no están unidos a Dios. En cambio, el que permanece en su doctrina está unido al Padre y también al Hijo. ¿Cuál? El que sigue perseverando en la doctrina que aprendió de sus ancestros. Si alguien se presenta ante ustedes y no trae esta misma doctrina, no le reciban en su casa ni lo saluden, porque el que lo saluda se hace cómplice de sus malas obras. ¿Qué pasó aquí con los hermanos que trataron de la fe? Que escucharon a esos falsos profetas, les abrieron las puertas, les abrieron los brazos y se fueron a la apostasía. Pero los que somos los verdaderos cristianos no nos vamos a dejar engañar por esos falsos profetas, por esos falsos predicadores que solamente alimentan sus estómagos, no les interesa el rebaño, no les interesa nada. Por favor, los demás apaguen los micrófonos que se está escuchando mucha bulla. En cuanto ustedes permanezcan fieles a lo que oyeron desde el principio de esa manera, permanecerán también en el Hijo y en el Padre. ¿Cuáles? Los que escuchamos nuestra doctrina de nuestra Santa Iglesia y permanecemos ahí, no importa todos los ataques, que se unan todos los
los que son mandados por el enemigo de la iglesia, de lo santo y lo sagrado, y nos vengan a perturbar. Nosotros permaneceremos fieles, como nos lo dice San Pedro, que nos alerta. Dice, en el pueblo de Israel hubo también falsos profetas. De la misma manera, habrá entre ustedes falsos maestros que introducirán solapadamente desviaciones perniciosas y renegarán del Señor y que lo redimió, atrayendo sobre sí mismos una inminente perdición. ¿Qué les espera a esas personas? La perdición. Muchos imitarán su desenfreno. Sí, muchos ya lo siguieron. ¿Qué pasa? Varios de los que tenemos aquí en el grupo ya siguieron esa perversidad. Ya tienen sus diferentes doctrinas, pero se apoyan entre ellos mismos. Doctrinas de demonios, dijo José Peregrino. Adelante. Yo no sé quién sigue de mí, o ya terminamos. Ok, sigue Raúl. Y después yo, ya cerramos. Ok, muy bien. Primero que todo, nosotros debemos de tener, ¿está abierto el micrófono? ¿Está abierto? ¿Sí? Bueno, debemos de tener muy presente el orden de los mandamientos. Los mandamientos, todos los mandamientos tienen un orden. Biblia, yo recalco mucho esto porque nosotros no podemos darle la vuelta a los mandamientos y cumplirlos al revés. No, debemos de como están escritos. El Señor dice, el que cree en mí como está escrito de mí, de él correrán ríos de agua viva. O sea, si queremos que el Espíritu Santo de nuestro Señor Jesucristo more en nosotros, en nuestro corazón, tenemos que obedecer como está escrito. Dios no da sus promesas, nosotros no recibimos las promesas si antes no obedecemos. Someteos a Dios, dice la palabra. Resistid al diablo y el diablo irá a vosotros. Entonces, primero la obediencia a los mandamientos como están escritos. Para el tema del bautismo, el que creyera y fuera bautizado será salvo. Primero creer, después bautismo. ¿Sí? Arrepiéntase cada uno de vosotros y bautícese. Primero hay que arrepentirse y después bautizarse. Mateo 28 y 19. Hágase discípulos y después bautícense. El bautismo siempre va después del conocimiento, después del arrepentimiento y la conversión. Viene el bautismo. Así es el orden de los mandamientos para el tema del bautismo. Entonces la palabra dice que el bautismo no quita las inmundicias de la carne. Un bebé, yo me pregunto que si el bautismo católico fuera verdadero, las almas de los que mueren por aborto, de los bebés que mueren por aborto y las almas de los que por otras circunstancias mueren sin ese bautismo, esas almas se perderían si ese bautismo fuera verdadero. Entonces ahí hay un error, ahí hay una apostasía, hay un error doctrinal muy grande en lo que tiene que ver con el bautismo. La Biblia no nos enseña, no da ni un testimonio de que algún apóstol o algún hermano o discípulo del Señor o el mismo Señor hubiese bautizado a un niño. No lo hay, no hay un testimonio. Los niños deben de ser instruidos en la palabra. Instruye al niño en su camino y aunque fuere viejo no se apartará de él, dice el proverbio. Entonces, hay un orden en los mandamientos y así lo debemos de obedecer para recibir las promesas de Dios. En el concepto de iglesia, lo que tiene que ver con el concepto de iglesia, el católico nomás tiende a jalar que es que yo estoy en la iglesia. No porque nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo por la fe, no por estar en un lugar especial o en un lugar determinado. Somos miembros del cuerpo del Señor por la fe en su nombre y su sangre, en su evangelio, no por estar en un lugar. Ahí vemos los testimonios bíblicos de todos los que se creyeron y se convirtieron. Eso fue en todo lugar, por toda Samaria, por toda Jerusalén, y por todo donde fue el apóstol Pablo. Tiempo, Raúl. Entonces, hay que tener claro. ¿Le puedes hacer una pregunta, Raulito? Ok. Sí, por supuesto. Voy yo. Raulito, ¿cuál es la diferencia Adelante, entre Hechos hermano 2 y Hechos 10? Alcire, entonces, tú cierras por los católicos. Adelante. No. El tema es la apostasía. Le quiero hacer una pregunta. Si Raulito entiende la entonces diferencia entre entonces la Hechos pregunta 2 se la puedes hacer después, porque estamos tratando el tema de la apostasía. Bueno, entonces me ponen mis 3 minutos para cerrar el tema. Ok, voy yo entonces.
Dice Oye, así, ¿qué pregunta es? segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 20 en adelante, dice, Yo los dejo, Dios los ciertamente bendiga. no corras a Raúl, ya se lo he corrido a ti. Bueno, segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 20 al 22, dice, ciertamente, sí, habíamos ser ellos escapados de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y salvarnos por Jesucristo, enredándose otra vez en ella. Son vacíos sus estando vienen a ser peor. ¿Quiénes son los que son los peores? Los que dicen que se van a la secta para hacerse parte de ellos porque ahora ya son salvos y ya cuando ya se rebautizan salen peor de lo que eran antes. Dice que peor porque el primero, porque mejor les hubiera sido no haber concedido el camino de la justicia, que después de haberlo concedido volviese atrás del santo mandamiento que les fue dado, pero les han acontecido los verdaderos proverbios. El perro vuelve a su vómito, a la puerca lavada a revolcarse en el cienzo, cieno. Aquí dice claramente, ¿quiénes son los apóstatas? Aquellos que se salten de la Iglesia Católica y vuelven a ser lo que eran antes. ¿Y qué eran lo que eran antes? Unos mundanos, paganos, idólatras. Ahora se convierten en peor que eso, porque antes eran unos mundanos y ahora son unos mundanos idólatras que andan fornicando contra la palabra de Dios, traen un falso evangelio, como dice Gálatas 1:6. Si alguien de los otros los trae un evangelio falso, no lo escuchen, porque son... Vamos a ver lo que nos dice la palabra, a ver si la palabra les ayudan a ellos, los ayudan a los otros. Dice así, Gálatas 1:6. Dice lo siguiente, me he maravillado de que abandonado al que os llamó. Por la gracia de Cristo os pasasteis pronto a otro evangelio, que no haya otro, sino que hay algunos que os perturba y que quieren deformar el evangelio de Cristo. Pero aun cuanto nosotros mismos o un ángel como salió en la secta de Jesucristo de los últimos días, que se le pareció el ángel monónico, o sea, Satanás, a famoso José Smith, y le dijo, funda un changarro en el nombre del Señor. Del cielo. Gracias. Ahora sí, un minuto todos para la despedida. Comienza la Otilia.
Después sigue José Pellegrino, Carlos Flores, Rose, el hermano Alcide y después yo. Me despido al público que va a ver esta grabación. Adelante. Muy bien. Muchísimas gracias, hermanos, hermanas, los que nos escucharon, los que nos van a escuchar en este pequeño compartir. Los saludamos desde California. Que Dios los bendiga y bendiga a sus familias. Y por favor, estudien, aprendan, busquen, leer la Biblia, la patrística, la historia. No se dejen engañar, porque la apostasía, ya sabemos, es el que reniega de la fe, la abandona y se va a cualquier lugarcito, menos a la iglesia de Cristo, que es de donde se salió. Adelante, muchas gracias. Lean la Biblia, señores, lean la Biblia. Adelante, José Pellegrino. Pues ya terminamos, ¿no? Ya terminamos. Sí, tu minuto de despedida. Mi minuto de despedida. Correcto. Bueno, nada más invitarles que lean la Biblia. Ahí está nuestra fe. Ahí está lo que Dios enseñó. Ahí está escrito para que nadie venga a engañar a nadie con otras cosas, por más bonitas que nos las pinten. Sí, ya lo sé. ¿Perdón? Lean la Biblia, señores. Lean la Biblia. Y bueno, un gusto haber estado aquí y compartir lo que la Biblia enseña. Sí. Saludos, señores. Hermano Alcide, su minuto de despedida. Hay que leer la Biblia con personas que pueden enseñar según lo que se escribió la Biblia conforme al magisterio de la Iglesia Católica. Cualquiera puede decir que entiende la Biblia, pero aparecen los unicitarios que creen que Dios es uno solo. Están los trinitarios y la doctrina de la Iglesia es trinitaria. Cualquiera que enseñe mal se condena. Por eso hay que estudiar con las personas que hicieron este libro sagrado y por eso le proclamaron palabra de Dios. Muchas gracias. Gracias, hermano Alcide. Ahora sí, le toca a Rosbeth su minuto de despedida. Sí, bendiciones en el nombre del Señor Jesucristo. Lo que quería leer era esto. No se va a leer nada. Es lo más la despedida. Okay. Ya no se toca nada del tema. Ok. Lo referente era la apostasía. El Señor Jesucristo recomendó, dijo el Señor Jesucristo, escudriñen las Escrituras porque a ellas os pareces, o ellas dan testimonio de mí y ellas nos llevarán al camino a la salvación. Otro que nos recomendó que leamos las Escrituras fue Pablo. Digo, lean las Escrituras, escudriñen las Escrituras, porque ellas te guiarán al camino de la verdad, para que nadie os engañe, sea alguien pastor o sacerdote o cualquier religioso, que nadie os engañe. ¿Sí? Eso es todo lo que podría hacer. Eso sería todo. Bendiciones en el nombre del Señor Jesucristo. Bueno, adelante, hermano Carlito Flores, su minuto de despedida. Ok, el etíope venía leyendo, era buen lector, Felipe, como buen católico, cristiano y católico, va y le dice, ¿entendió lo que leyó? Yo invito a la comunidad a que entendió lo que leyó o no. Y espero que hayan entendido lo que venían escuchando, ¿no? Los dejo en el amor y la paz de Cristo. Y si Dios da permiso, otro día seguimos compartiendo. Adelante. Gracias, hermano Carlito. Bueno, me despido con una pequeñita oración. En el nombre del Padre, el Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No los dejes caer en tentación. Líbranos, Señor, de todos los males. Amén. Gracias a mi querido público que vayan a ver esta grabación en YouTube.
Más adelantito la vamos a subir. Que Dios le llene de bendiciones a todos los hermanos a la hora que la vayan a ver esta grabación, a tarde o noche, a aquella hora que la vean. Ayúdenos con la tarea de evangelización. Compártanla. Suscríbanse al canal y ayúdenos con nuestro trabajo que estamos realizando con la evangelización y seguir sirviéndole a nuestro Señor Jesucristo y seguir luchando por ser cada día mejores cristianos. Que Dios los bendiga a todos. Chao, chao.